Hola, un gusto saludar a todas las personas que se encuentran en este momento en tiempo real, quienes nos vean posteriormente también sean bienvenidos, sean bienvenidas. Hoy vamos a estar dialogando en torno a una situación que por mucho tiempo ha generado conflictos, por mucho tiempo ha generado discusiones y vamos a profundizar en torno a esto. Es un problema que es bastante amplio, que ha dado diversas interpretaciones y formas de entenderlo y que por ello hay distintas explicaciones no absolutas, sino explicaciones que se dan muchas veces como parciales. La idea, como se los advertí en la sesión anterior y se los dije incluso en el correo, no era justamente ponerse a buscar en internet porque van a encontrar cantidades de discusiones ya formadas y van a encontrar una cantidad de opiniones ya estructuradas. La idea era que ustedes hicieran su propia opinión, que la escribieran, que fuera lo más rigurosa posible, propia del nivel en el que se encuentran, propia de un nivel universitario, pero que no sea una copia de otra persona, sino lo que entienden al respecto. Vamos a hablar inicialmente en torno a la verdad. Así que empecemos, no lo dilatemos más. Brian Arias. Brian, cuéntanos por favor qué escribiste en torno a la verdad. ¿Cuál es tu definición de verdad? ¿Existe, no existe? ¿Qué es? Cuéntanos por favor. Profe, ¿sí me escuchan? Sí, perfectamente. Si Listo, quien profe, hable, pues, si desea, profe, es que ya la... permíteme un segundo, Sí, Brian. Quien hable, si desea, mientras nos explica, puede abrir la cámara, sería deseable para poder identificarlo. Adelante, Brian. vale, profe, pues yo más que poner una definición o algo, pues puse fue dos cosas, pero cortas. En una puse para la definición de verdad, la puse como hechos inanudibles. O sea, porque para mí la verdad son hechos inanudibles, ya que, por ejemplo, una verdad real es que nosotros vamos a morir, queramos o no, es inanudible. Que nosotros respiramos mientras estemos vivos es una verdad inanudible. Puse pues eso sobre la definición de verdad. Y otra también Muchas pues que estuve gracias. pensando en el día de hoy fue la verdad es una forma que nosotros damos para entender la realidad en la que vivimos. Bueno, muy interesante. Un detalle, para que nos quede muy claro, mi querido Brian. Ineludible, listo. Sí, Ineludible. La palabra ineludible. que está Ineludible. recibiendo en ese momento es ineludible, perfecto. Hay un cierto tipo de hechos que parece que no podemos sustraernos de ellos, y acabas de mencionar un hecho importantísimo. Te agradezco mucho si los dos términos que utilizaste, de así manera sencilla, nos lo pones en el chat box. Yo voy a ir hablando con cada uno y cuando termine de hablar la persona, solo como ideas generales, me puede poner las ideas, así tal como nos lo acaba de decir Brian, por ejemplo, hechos ineludibles. Listo, esa es una. La otra definición, se me escapa del instante, ¿cómo era? La otra definición que puse es una forma que nosotros podemos usar para definir la realidad Ah, bueno, en la que entonces sí, vivimos. perfecto. Por ejemplo, la palabra definición de la realidad de los hechos sería suficiente. Pon esos dos detallitos y ya comenzamos a construir una noción. Gracias, Brian. Por Listo, favor, profe. Daniel. Daniel, adelante. Cuéntanos, Daniel Escobar, ¿qué opinas tú? ¿Qué escribiste, qué estructuraste en torno a qué es la... Si la hay, no la hay, ¿qué es? Cuéntanos, Daniel Escobar. Entonces, mientras Daniel Escobar nos cuenta, ya abrió fue Rafael. Bueno, Rafael, cuéntanos tú. Adelante. Adelante, Rafael. ¿Abriste ya el micrófono? Muy bien, pues. Bueno, Rafael tampoco. Entonces, mientras Rafael y Daniel coordinan y estructuran que puedan participar, Dani J. Adelante, Dani J. Dani J. Ya abriste el micrófono, pero no te escucho. ¿Estás hablando? Ah, Rafael tiene un micrófono ahí, entonces lo escribe. Daniel, como la definición la traían por escrito, entonces no es sino que lo pase. Lo escribe. Dani, si estás hablando no te escucho. También, por favor, escribe la definición. Vamos con Profe. Jenny. Ah, Ah, está, listo. Dani J habló. Dani J ya habló. Adelante. Listo, profe. Mire, profe, para mí la verdad, en un principio pensé que la verdad es todo aquello que veo y siento, pero ¿cómo puede ser la verdad si para empezar lo que yo veo y siento puede ser totalmente distinto para mí que para un amigo?
Puede ser que yo sea verdadero, pero seré verdadero si mi actitud cambia, si le hablo a mi amigo, si le hablo a mi profesor. Para mí no hay nada verdadero, y si no hay nada verdadero, tampoco puede haber una verdad. Y por ende, esa es mi única verdad. Entonces es absolutamente subjetiva. ¿Listo? Perfecto. Por favor, Dani J, si eres tan gentil, nos escribes a grandes rasgos lo que nos acabas de mencionar. ¿Listo? Listo, Vamos profe. con Jennifer. Ahora sí, Jennifer, cuéntanos. Pero cuéntenme todos a grandes rasgos en el chat box, no sino que abran chat, la opción está tanto para el teléfono como para el computador. Ahí tiene la opción, no sino que presionen chat y escriban, por favor. Quiero que todos lo escriban, porque sobre esto vamos a dialogar, es lo que nos va a ayudar a poder construir las frases y las ideas. Jennifer, adelante, cuéntanos. Bueno, buenas tardes. Pues Buenas yo tardes. puse, pues lo que yo creía, ¿cierto? Es una definición un poquito corta, pero dice, la verdad es una acción o un hecho que no se puede alterar, que es verídico. Un hecho inalterable. Y Ajá. allí utilizamos un sinónimo, que es el hecho verídico. Es un sinónimo, es una palabra derivada de verdad. Correcto, bueno, muy bien. Vamos con Jorge Montoya. Muy bien. Y también, Jennifer, escríbenos a grandes rasgos lo que nos acabas de mencionar. Jorge, adelante, cuéntanos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, profe, pues yo la definición, pues como para no copiar nada, sino únicamente pues lo que pensaba, para mí la verdad es la concordancia entre lo real y entre lo que pienso o entre lo que creo, pero si ya entraría a evaluar de pronto si lo real existe, pues entonces ya pues como la definición y el paradigma cambiaría, pero entonces si la definición que di textualmente es la verdad es la concordancia entre lo real y lo pensado. Perfecto, excelente, muy bien. Muy bien, supremamente interesante. Acabas de darnos otra perspectiva, la cual es muy interesante. Miren que no todas las definiciones que han dado son convalidables unas con otras. De hecho, hay definiciones contradictorias. Bueno, ahora vamos a sacarnos los ojos, ahora peleamos un poco en torno a esto. Pero bueno, me vale la pena y está interesante. Y tú nos develaste un aspecto totalmente distinto, porque cada uno iba aportando algo, pero algunas definiciones han sido moderadamente parecidas o han concordado en algo. La tuya es muy diferente. Entonces, bien, interesante. Muchas gracias. Juan Camilo Arango. Juan Camilo, por favor, compártenos cuál fue tu versión. Hola, profe, ¿me escucha? Bienvenido, Juan Camilo. ¿Sí me escucha? Bueno, para mí la verdad es lo que se dice o se tiene, teniendo en cuenta la realidad sin tener que agregarle otro tipo de consecuencias o conceptos fuera de lo que está sucediendo en este momento. Además de esto, La para que primera algo... parte, la primera parte. La verdad es lo que yo, lo que yo digo, fue lo que mencionaste, no estoy seguro. es La lo verdad que es se lo que dice yo... y se tiene. Correcto. Listo, Pero si me bien, escuchan adelante. bien o... Sí, sí, no, sí, sí te escucho. Adelante, Ok. sigue. Además de esto, para que algo se sostenga como verdad, debe existir. Bueno, muy interesante. Muy interesante, nos acabas de plantear otra cosa interesantísima, un debate genial. Perfecto, listo. Muchas gracias. Vamos a la siguiente persona. Vamos ahora con Luis Miguel. Luis Miguel, cuenta. Obviamente también Juan Camilo, cópianos la idea general, por favor, en el chat box. Luis Miguel, dinos. Miguel habla ahora, calle para siempre. Bueno, mientras Luis Miguel activa su micrófono, Manuel Morales. Adelante, Manuel. Hola, profe. Eh, bueno, yo dije que todas aquellas afirmaciones que tienen un fundamento real, teniendo en cuenta que la realidad es muy frágil y depende del individuo, ya pues que la experimentamos a través de nuestros sentidos. Y pues esto puede ser comprobado por cualquier individuo por medio de su experiencia o a través de estatutos establecidos por la sociedad, como por ejemplo las ciencias exactas. Magnífico, muy interesante. Has dicho dos o tres asuntos muy lúcidos. Muy bien.
Muy bien. Ya vamos, Jenny, espéranos un segundo, por favor. Vamos acá en orden y ya vamos contigo. Sigue Mateo Orozco. Mateo, cuéntanos. Hola, profe, ¿sí me escuchan? Sí, perfectamente. Listo. Profe, bueno, pues para mí la verdad es una construcción social, es decir, todo lo que damos por verdadero es gracias a la experiencia y a la interacción con el otro acerca de algún tema en específico. Por esto también se puede decir que no hay una verdad absoluta, ya que lo que puede ser verdad para mí o para alguna persona, o lo que puede ser verdad para mí, quizás no lo sea para otra persona. Y también considero que la verdad puede ser material o inmaterial, es decir, hay verdades que quizás no las podamos ver o, o conocer a través de los sentidos como la vista o el tacto, pero quizás a través de la imaginación o a través de lo oral también se haya una verdad. Interesantísimo. Nos has dado otro aspecto radicalmente diferente. Es totalmente distinta el criterio que nos acabas de plantear. El criterio que nos diste ahora es una verdad que se establece cultural, social e históricamente. Entonces es un hecho social. Tengo una pregunta, por casualidad de pronto, por casualidad tu formación es humanista, por ejemplo, sociología o antropología, por casualidad. Profe, yo estudio trabajo social. Correcto, muy bien, eso es humanista, muy bien. Muchísimas Vale, gracias. listo, Entonces, profe. bien, aquí tenemos una versión diferente del hecho. Muy sabroso ha sido todo lo que hasta ahora hemos escuchado. Vamos con William Henao. William, cuéntanos, ¿cuál es tu versión de la verdad? ¿Cómo la definiste? Las tres personas que no hablaron, por favor, espero que ya hayan copiado en el chat box. Ya ha sido tiempo suficiente como para que lo copien. Entonces, les agradezco que esas tres personas lo copien con presteza para poder saber que realmente habían hecho el trabajo. Vamos con Janie. Adelante, Janie Johanna. ¿La fonética es correcta? ¿Lo pronuncié de manera apropiada? Janie Johanna. ¿Cómo lo Hola, prefieres? profe, buenas tardes, ¿cómo está? De maravilla, gracias. Bueno, profe, es que lo que pasa es que ¿se acuerda que yo le dije a usted que tengo una hija de 15 años? Y resulta y pasa que mi hija escuchó la clase y pues en este caso mi hija es la que le quiere dar a usted el punto de opinión. ¿Usted lo permite? Adelante, claro. ¿La definición de qué? De la verdad. La verdad. Hola, buenos días. Buenas tardes. Hola, adelante, bienvenida. Mucho gusto. Pues la definición de la verdad, ¿cierto? Sí, así es. Según mi punto de vista, la verdad no existe. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Qué nos asegura que de verdad nosotros existamos? ¿Qué nos asegura de que de verdad nosotros vemos y escuchamos todo lo que vemos? Todo lo que sentimos, oímos. ¿Por qué? Porque perfectamente podríamos decir que la verdad es lo que vemos, sentimos y escuchamos. Pero si nuestro cerebro nos engaña, nos manipula y nos hace pensar cosas que no son, así como nos hace pensar que somos un montón de carne dentro de un esqueleto, ¿qué nos hace pensar que no nos engaña con la verdad? O sea, la verdad no existe. La verdad, no sé, es como una construcción, por así decirlo. No me llega la palabra. Muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? Señor, ¿Cómo te llamas? Janie Catalina. Ah, Jenny Catalina, listo, perfecto. Muchísimas gracias, eres muy amable. Y creo que ya solo nos falta una persona. Estamos primero haciendo un barrido para ver qué fue lo que opinaron todos. Creo, ya William nos escribió. Ah, Brian. Brian faltaba, era quien le iba a dar la palabra. Brian, ¿vas a hablar? Profe, yo ya hablé. Ah, listo, perfecto. Es que acabaste de entrar, se te había ido la señal. No, Fue por yo eso. ya hablé primero, profe. Listo, listo, fue por eso. Solamente se te había ido un momento la señal, vi que entraste, fue por eso. Listo. Ya todos me hicieron una definición. Faltan dos de los que no me hablaron, que ya lo van a definir, ya lo van a escribir. Listo. Ya tenemos distintos paneos de lo que es la verdad. Profe. Antes de empezar, antes de iniciar, necesitamos un detalle fundamental. Hay un detalle
Sí, ¿quién me habla? Qué pena. Buenas noches, es que yo no leo la definición. Ah, adelante, Gustavo, qué pena, adelante, bien puedes. Sí, es que para mí yo la verdad como que la divido en dos secciones. Sí, Una verdad, por decirlo de alguna forma parcial, la cual es subjetiva, porque esa depende como de la situación que uno viva o pues lo que es para uno cierto, ¿me entiende? Y está como una verdad absoluta, la cual depende de una corroboración científica y moral. interesantísimo. Muchas gracias. Excelente, listo, ya tenemos entonces las definiciones. Todos nos han dado la definición, ya con eso quedamos clarísimos. Vamos a empezar entonces. Un primer punto, un punto fundamental. En este no es necesario que participen todos. Si quieren escucharlos a todos en un paneo, generar un barrio de lo que opinaban en torno a la verdad. Hay ideas de verdad absoluta, hay ideas de verdad parcial. Bueno, hay distintas ideas. Hay ideas de verdad como construcción social, hay ideas de relativismo absoluto. Bueno, distintas ideas acá. Obviamente no hay una unidad, pero para poder empezar, para poder entender el asunto, hay una clave que nos va a ayudar a saber. Esta clave ya hay dos personas que la tenían resuelta. Hay que leer ciertas cosas en clave. Entonces, cuando se interpreta en clave de sol, el sonido va a tener una particularidad cuando hablamos de música. En este caso, cuando leemos con cierta clave el asunto, nos va a ayudar a comprender mejor el problema. Así que iniciemos. Hagamos el punto más importante. Disculpen para empezar. El punto con el que quiero empezar es, piensen en esa pregunta muy bien. Los hechos del mundo, los objetos, los fenómenos, la naturaleza, ¿es verdadera o es falsa en sí misma? La pregunta, yo no estoy diciendo que sea verdadera, no, sino que tenga valor de verdad. Es decir, yo puedo decir que la naturaleza, los hechos del mundo, los fenómenos, los sucesos, los acontecimientos, ¿son verdaderos o son falsos en sí mismos? ¿Tienen valor de verdad en sí mismos los hechos del mundo? Si alguien quiere decírmelo, levante su mano y le abro el micrófono. Si alguien me quiere decir, en ese caso, adelante, levante su mano. La pregunta le reitero. Un hecho del mundo, por ejemplo, un hecho del mundo, cualquier cosa, la luna, un volcán, lo que sea, cualquier acción, cualquier hecho del mundo, cualquier fenómeno, cualquier objeto de la naturaleza, ¿tiene valor de verdad en sí mismo? ¿Sí o no? ¿Los hechos tienen valor de verdad? ¿Sí o no? ¿Quién quiere hablar? Levante su mano. Adelante, Jorge, ya te voy a abrir, por abrirte el micrófono, lo que hice fue bajarte. Un segundo. Jorge Montoya fue, ¿no es cierto? Adelante. Sí, profe. Bueno, profe, yo creería que sí, porque el hecho de que existan ya hay una verdad, aunque en la clase pasada debatíamos sobre el tema de la existencia, pero pues aunque es un tema complejo, para mí el hecho pues de que algo exista o que haya un suceso, pues lo hace netamente verdadero en el universo o en el mundo. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Muy interesante tu aporte. ¿Quién más quiere decirnos algo? Aparte de Jorge, ¿quién más nos quiere decir algo? Bueno, vamos aquí con Mateo. Adelante, Mateo. Bueno, profe, pues para mí, si hay verdad, si hay hechos de verdad en, bueno, por ejemplo, con lo que usted nos ponía de ejemplo, el volcán. Por ejemplo, si una persona que nunca ha visto un volcán físicamente hablando, que ha ido, o por ejemplo, alguien ha ido al Nevado del Ruiz, alguien que no haya ido nunca, pero ve fotos o alguien le muestra una foto que se tomó al lado del volcán, eso es un hecho que respalda la existencia. Si bien no lo hemos visto, como dije ahora, no lo hemos visto materialmente a través de algo como más como lo digo, inmaterial, por así decirlo, aunque pues una fotografía puede ser material, no necesariamente necesita ir hasta allá para comprobarlo, porque ahí es donde se está respaldando que existe y la existencia se da a través de como la demostración, sea el medio que sea. Entonces, para Muchas mí sí. gracias, Mateo. Mira que, obvio, nos revelaste un aspecto nuevo, pero a pesar de revelarnos un aspecto nuevo, lo que nos dijiste va de la misma mano de lo que nos estaba diciendo Jorge.
O sea, obvio que nos relaciona un aspecto nuevo, el cual es muy interesante. Por ejemplo, hay extremos que quieren llegar a ciertas situaciones como el terraplanismo, por poner un ejemplo cualquiera, surgido de una sociedad religiosa extremadamente radical como Flat Earth Society, nos plantea, por ejemplo, en sus casos más extremos, porque cada terraplanista cree una cosa totalmente distinta y no hay ninguna unidad, unos llegan a creer que, por ejemplo, Australia no existe, porque el viaje a Australia les daña totalmente la idea de terraplanismo. Entonces dicen que Australia no existe. Lo que tú nos planteas es muy interesante porque hay otro tipo de evidencias, no necesariamente que la persona haya llegado a un lugar. Nosotros estamos ubicados geográficamente cerca de lugares en donde hay volcanes, pero es totalmente posible que haya personas que nunca lo hayan visto y sin embargo no sería necesario y podría resultar excéntrico dudar de la existencia de un volcán. Muy interesante la explicación que nos das, pero vuelvo a la pregunta, ¿los hechos del mundo son verdaderos o falsos en sí mismos? Porque las respuestas que me han dado han sido respuestas muy interesantes, han estado muy sabrosas, han estado muy bien argumentadas, pero vuelvo a la misma pregunta, siento que no me han contestado lo que les estoy diciendo. ¿Los hechos del mundo en sí mismos tienen valor de verdad? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí me han dicho que sí, pero no creo que me han evadido la pregunta. ¿Los hechos del mundo tienen valor de verdad en sí mismo? ¿Sí o no? Ya nadie me lo dice, ya no se atrevieron después de la respuesta de los compañeros. Listo, les voy a mencionar. Mucha atención con esto, mucha atención. Hay un problema severo. ¿Cómo no vamos nosotros a estar discutiendo en torno a la verdad si miren qué cosas tan distintas hemos pronunciado por verdad? Cada uno ha hablado de verdad de una cosa totalmente diferente. No hay ninguna unidad hasta ahora en lo que pueda ser considerado verdad. Entonces, si no hemos llegado siquiera a construir unos primeros puntos fundamentales, pues por supuesto que vamos a estar discutiendo e incluso negándolo, porque obviamente no tenemos nada en común, estamos hablando de hechos muy distintos. Comenzamos. Les pregunto si los hechos del mundo tienen valor de verdad. ¿Un volcán tiene valor de verdad? ¿Tiene valor de verdad la luna? ¿Tiene valor de verdad el sistema solar? Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, los volcanes existen, ¿tiene valor de verdad esa frase? Los volcanes existen, ¿tiene valor de verdad? Por supuesto, tiene valor de verdad, claro. Si yo digo, los volcanes existen, obviamente que tiene valor de verdad esa frase, claro. Pero les pregunto, ¿qué es lo que tiene valor de verdad? ¿La frase los volcanes existen o los volcanes? Si yo les digo a ustedes, el planeta Tierra tiene un satélite natural, el cual se ha llamado Selene desde la antigua Grecia y es popularmente conocido como la Luna. Listo. En esa frase, ¿tiene valor de verdad, sí o no? Claro que tiene valor de verdad y es verdadero. Es verdadero que la Tierra tiene un satélite natural, etc. Ahora, ¿qué es lo que tiene valor de verdad? ¿La frase o la Luna? Mis queridos chicos, es muy sencillo el hecho. Están confundiendo la existencia con la verdad. Y la verdad es una categoría totalmente diferente a la existencia. Yo puedo decir una frase como esta: la luna existe. Y dentro de nuestros sistemas con los cuales podemos llegar a coordinar, a estructurar, con los cuales nosotros podemos llegar a corroborar, a hacer verificacionismo, podríamos suponer, aunque sea de una manera ingenua tal vez, pero podríamos suponer por medio de unas corroboraciones básicas, sensoriales, que en últimas podrían ser puestas en tela de juicio y todo lo demás, pero por medio de unas demostraciones sensoriales y matemáticas, físicas, podríamos demostrar que existe un satélite natural. Entonces, podemos decir ante la frase, ¿existe un satélite natural de la Tierra? La respuesta sería sí. ¿Hay evidencias para poder afirmar que existe un satélite natural de la Tierra? Sí. ¿Hay evidencias
que existe un satélite natural, que se pueda dudar posteriormente, sí, se puede dudar. Una persona que sea absolutamente radical del escepticismo puede dudarlo, claro, claro. Pero ese no es el punto. El punto en el que estamos es, ¿podemos nosotros hablar de la existencia de un objeto? Sí, eso es la verdad. La verdad es que algo exista. Si algo existe es verdadero, si no existe es falso. Es una confusión de categorías impresionante. Están confundiendo unas categorías, pero totalmente. El hecho de que algo exista o no exista no lo hace verdadero o falso. No tiene ninguna relación directa que exista o no exista con que sea o no sea verdadero. Y se los voy a poner así de simple, para que nos quede aquí clarísimo. Dentro de una serie de los 80 o dentro de su versión de los años 90, es cierto que existe un bárbaro de 2 metros de altura que cuando levanta una espada y dice por el poder de Grayskull, ya tengo el poder. Existe ese personaje en esa serie, se llama He-Man y es un bárbaro que monta un tigre llamado Battlecat. Entonces, es verdadero que en esa serie existe ese personaje. Y eso hace que exista en el mundo real. Eso hace que exista en el mundo sensible. Hay una diferencia enorme, gigantesca, entre existencia y verdad. Cosas que no existen en el mundo sensible, yo puedo hacer frases verdaderas en torno a ellos. Entonces, si yo digo, en un sistema mítico religioso, hay seres que lucen como caballos, pero tienen barba, tienen un cuerno, son sabios, pueden vivir miles de años y además les fascinan y les atraen de una manera enfermiza a las mujeres. Si yo menciono esto, por supuesto que podríamos decir, eso es verdadero o eso es falso en el folclore. Yo podría decir, en China o en Grecia es verdadero que se habla de unicornios. Ahora, ¿a eso hace que exista? Hay muchas cosas que no existen que yo puedo hacer frases verdaderas en torno a ellos. Y hay muchas cosas que sí existen que por el hecho de existir no hace que sea verdadero o falso en sí mismo. Un volcán no es verdadero, lo verdadero es que yo diga, existen volcanes. Un volcán un volcán activo tiene la particularidad que en cualquier momento puede hacer que explote y que salga material piroclástico. Ese tipo de frases yo puedo comprobar si son verdaderas o si son falsas. Mis queridos chicos, el volcán no es verdadero o falso. Lo verdadero o lo falso son las expresiones que yo hago. Entonces, el primer punto que nos muestra lo profundamente vaga que era la noción que teníamos en torno a verdad en muchos casos, es que justamente estábamos atribuyéndole la verdad a los objetos. Un objeto no es verdadero o falso. Incluso hubo personas que me definieron, no me definieron verdad, sino existencia, que nadie me puede asegurar que exista. Eso no es la verdad o la falsedad, eso es la existencia. Son dos categorías diferentes, chicos. Se está preguntando por la verdad, no por la existencia. Entonces, mis queridos chicos, lo primero, la verdad no está en los hechos en sí mismos. La verdad está en las palabras. Y aquí comienza ya la discusión seria. Aquí ya comienza la discusión seria. ¿Qué es la verdad? Volvemos a la misma pregunta, pero hacemos una redefinición y un punto de inicio totalmente diferente. La verdad ya no va a ser una atribución que le vamos a dar a los objetos, a los hechos, sino que es a las palabras, a nuestro entendimiento acerca del mundo. El mundo en sí mismo no es verdadero ni falso. Lo verdadero o lo falso viene de nuestra comprensión del mundo, es lingüística. Ese es el primer punto. La verdad se define en torno al lenguaje. Por eso les mencioné lo importante de dos de las definiciones que hablaban que la verdad es cuando expresamos algo que puede contrastarse, cuando decimos algo que puede comprobarse, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo dos definiciones que lo plantearon muy claramente. Entonces, mis queridos chicos, la verdad no está en los hechos, la verdad está en las palabras. Primer punto clave. La verdad no está en los hechos, no en las palabras. Ahora, comencemos a hablar. Hay criterios diferentes de verdad. Durante las distintas épocas se han planteado distintos criterios de verdad. No siempre es el mismo criterio. Ha habido muchos criterios diferentes unos de otros. Entonces, tenemos por una parte que aparece la idea de verdad.
Están viendo un whiteboard, ¿verdad? Están viendo un tablero que les acabé de poner. Lo están observando, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, señor. Perfecto. Entonces, lo primero que estamos mencionando, una característica y una atribución fundamental. La verdad no está en los hechos, sino que está directamente en las palabras. Esa es una primera característica. Y vamos a hablar de otras características más. Me disculpan por lo horrible que se ve acá, pero es lo que hay. Por ahora me toca. Hay varios criterios. Entonces, la verdad está en las palabras, pero no hay un único criterio de lo que sea la verdad. Existen diversidad de criterios. Algunas personas lo llaman teorías de la verdad, pero no es así. No son teorías porque no todas alcanzan a ser teorías. La teoría es lo más elaborado que se produce en la ciencia. Cuando ya hay una cantidad de elementos de comprobación que me pueden decir que algo es de una forma, se convierte en una teoría. Por eso resulta supremamente ignorante cuando una persona dice, es que eso es nada más una teoría. Pues por supuesto, la teoría es lo más elevado que existe en medio de la ciencia. Entonces, cuando digo que es una teoría, es lo más elevado. Y no todos alcanzan a hacer teorías. Vamos a hablar de distintos criterios. Comencemos con unos muy sencillos. Por ejemplo, esto es un tipo de criterio en torno a la verdad. Muy hermanos, a veces se confunden el uno con el otro, a veces son tan relacionados que no pueden distinguirse. En ocasiones, sí hay una cierta distancia. Es la tradición, por una parte, y por otra parte, la autoridad. Entonces hay personas que definen la verdad como tradición o como autoridad. Listo. Hay distintos criterios. Tenemos muchos criterios de lo que es la verdad. Hay distintos criterios de lo que puede ser la verdad. Comencemos con estos dos, con dos muy básicos. La verdad como autoridad y la verdad como tradición. Esto es un primer punto relevante. Entonces, la verdad como autoridad, ¿qué nos dice? Ustedes lo tienen clarísimo. Porque casi siempre se llega a una etapa en la cual es tan sabroso y tan interesante ser beligerante y decir que la verdad no existe? Una etapa muy sabrosa, muy rica, es esa etapa de la adolescencia tan deliciosa de negar absoluta y completamente la verdad. ¿Por qué? Porque cuando fuimos pequeños usualmente nos educaron con una verdad por autoridad y en muchos casos se volvió una verdad por autoridad radical. Entonces, ¿qué viene siendo esa verdad por autoridad? Una persona que ostenta un cargo, que ostenta una atribución de determinado grupo, se le considera que es una autoridad y hay que escucharlo. Entonces, por ejemplo, los niños escuchan como una autoridad a sus padres, escuchan posteriormente como una autoridad a sus profesores y luego ya se dan cuenta que ambos eran totalmente falibles. Comienza esa idea del principio de autoridad según el cual las palabras y los hechos de una persona deben ser escuchados siempre y cuando esa persona tenga ese poder, esa influencia, ese influjo sobre. Supremamente peligroso este criterio y supremamente importante. Peligroso. Todos sabemos los excesos que tiene la verdad por autoridad, o sea, todos lo sabemos. Un niño tiene una capacidad maravillosa. La capacidad maravillosa que tiene, que lo discutíamos en la sesión anterior, es absolutamente cierto y evidente que nosotros no nacemos con conocimientos ya prefabricados, con conocimientos de fábrica que nos digan, esto es pensamiento crítico, critica así, critica así. Pero sí decíamos, disculpen, que nacemos con ciertas capacidades críticas. Y esas capacidades críticas con las que nosotros nacemos son capacidades que se expresan, por ejemplo, cuando uno es un niño. El niño pregunta y de manera natural dice, ¿pero por qué? Está tratando de confirmar si el criterio de lo que le están diciendo tiene o no tiene sentido. ¿Será que lo que me dijeron sí tiene sentido? ¿Sí es estructurable? Entonces comienza esa primera etapa del pensamiento crítico. Nadie le dijo, niño,
Cuando le den una explicación, de inmediato diga por qué. Y cuando le expliquen, vuelva a decir por qué. Y dígalo tantas veces hasta que haya agotado totalmente a la otra persona. Nadie le tiene que decir eso. Él está calibrando para poder encontrar unos criterios que le permitan establecer por qué los demás consideran que algo es o no es verdadero. Entonces, el niño comienza con un pensamiento crítico para buscar criterios que le puedan servir para tamizar la realidad, para clasificar, para jerarquizar, para decir si algo le interesa o no le interesa. Así que cuando se llega al principio de autoridad, muchas veces castran al niño y le obligan simplemente. Es así porque es así, punto. Es así porque soy su papá y punto. Es así porque soy su mamá y punto. Suele ocurrir. Entonces, ese es uno de los peligros y de los excesos. Por este tipo de criterios han ocurrido cosas terribles. Ejemplos, pongamos un ejemplo cualquiera, hablemos de Waco, Texas. Por autoridad, toda la secta de Stargate bebió cianuro por orden de su líder máximo y antes de beber cianuro le dispararon a la policía durante 3 días. Entonces, la autoridad puede ser supremamente peligrosa. Claro, tiene excesos extremos. Entonces, sabemos que la verdad por autoridad es un criterio más bien débil. Es un criterio, de hecho, peligroso. Puede llegar a todo tipo de excesos. Ya sabemos que muchas personas consideran que la verdad es autoridad, pero esto es supremamente peligroso. Tiene excesos. Listo. Clarísimo. Creo que hasta acá va claro. Ahora, ¿por qué digo también que es fundamental? Es fundamental por muchos casos. Volvamos al mismo ejemplo que les puse inicialmente. El terraplanista, ningún terraplanista tiene un plexo estructurado y coordinado de lo que es el terraplanismo porque cada uno considera algo diferente. Cada uno tiene una estructuración diferente que lo único que hace es criticar lo que se ha construido y no hacer su construcción propia. Pero lo que sí tiene de particular el terraplanismo es que con mucha frecuencia llegan a decir que ellos son los verdaderos científicos porque tienen lo que denominan pensamiento cetético. Esto es que ellos comprueban las cosas, que solamente aquello que nosotros comprobamos puede decirse que existe. Y para ellos comprobar es experiencia directa. Entonces dicen que ellos son los verdaderos científicos, que la verdadera ciencia es tener experiencia directa. ¿Esto qué haría? Si cada persona tuviera que comprobar por experiencia directa cualquier conocimiento, estaríamos negándonos a cerca de 3.000, 2.500 años de cultura occidental y por lo menos 7.000 años de civilizaciones orientales. Estaremos negándonos a todo lo que se conoce, porque una persona, por sabia que sea, así sea extremadamente sabia, no va a poder ser en su misma vida todos los presocráticos, Pitágoras, Anaximandro, Anaxímenes, posteriormente no va a poder convertirse en Heráclito, no va a poder convertirse en Genofonte, no va a poder convertirse en Platón, en Sócrates, no va a poder seguir siendo Aristóteles, todos los renacentistas, hasta llegar a convertirse en todos los científicos de la modernidad. Una persona no puede comprobar de manera extensa absolutamente toda. Y vamos al ejemplo que nos presentaban ustedes mismos al principio. Ustedes al principio nos decían, resulta que no es del todo sensato decir que algo no existe porque yo no lo haya visto. Hay otras evidencias y me planteaban, un volcán, quien no lo conoce podría tener otras evidencias materiales como una foto u otro tipo de evidencias como por ejemplo una explicación matemática o física o biológica de cómo funcionan, o geológica más bien, de cómo funcionan los volcanes. Así que en ese orden de ideas, todos tenemos que conocerlo por experiencia directa. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a ver una aurora boreal? Yo creo que tal vez ninguno de nosotros ha tenido esa oportunidad. Directamente, en fotos sí, pero directamente. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, metidos durante varios días en una selva? Pocos, seguramente sí hay acá, pero pocos. Gustavo, él estaba en la selva, supongo.
¿Cuántos han tenido la oportunidad de estar en un desierto o en una caverna 10 o 15 kilómetros bajo tierra? Tal vez sean pocos. Seguro que sí hay algunos, pero son pocos. De esas 4 cuestiones, yo solamente he hecho 3. No conozco la aurora boreal. Es más, vamos al mismo ejemplo de los terraplanistas. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de conocer Australia? Probablemente también sean pocos. En ese orden de ideas, si no conozco Australia o no he estado en la selva o no he estado en el desierto o no he estado 10 kilómetros bajo tierra en una caverna o no he visto una aurora boreal, entonces tengo que decir que no existe. Aquí viene un asunto muy interesante. La verdad por autoridad es supremamente importante, tanto que toda investigación que hacemos, ¿qué es lo primero que hacemos en una investigación antes de comenzar? Es delimitar, este es el tema que me interesa y en ese tema tengo que leer para poder darme cuenta en dónde hay vacíos de conocimiento. Es decir, yo tengo que hacer todo un marco conceptual y un marco teórico, viendo todo lo que se sabe de un tema para poder decir si tiene o no tiene sentido lo que voy a plantear, para poder decir, sabemos hasta acá, pero nos falta esto. Como nos falta esto, entonces voy a investigar la respuesta de eso que nos está haciendo falta. Lo primero es que hay que saber cuáles son los criterios de algo. Entonces, la verdad por autoridad tiene serios problemas, pero es absolutamente necesaria. Todos necesitamos de la verdad por autoridad, en el sentido de que quienes ya han investigado, quienes ya conocen de un tema, nos han adelantado camino. Obviamente, las investigaciones, cuando se sacan, son contrastables. Pares académicos tienen que corroborar si lo que se dijo es apropiado. Tienen que buscar si los resultados que se hallaron eran los correctos. Y aparte de eso, si no son correctos los resultados, sino si se leyeron de manera apropiada, si había sesgos o había algo que hizo inducir el error. Y como si fuera poco, aún con todos esos controles, es muy posible que se introduzcan errores y que en algún momento digan, creímos que esta era la explicación de algo y no es así, nos equivocamos. Esa es la diferencia, que la ciencia no es un dogma. La ciencia no le dice, crea en la energía eléctrica, adore el cable de cobre por donde pasa la energía eléctrica, arrodíllese ante el cable de cobre. Usted no cree que la energía eléctrica existe, no cree, usted cree que la energía eléctrica es el diablo, que no existe. Crea lo que quiera, a la ciencia le es indiferente. La ciencia no le dice que usted le rece a la energía eléctrica, simplemente descubre cómo funciona, la conduce y permite que haya aplicaciones. Por ejemplo, que ustedes en su casa estén conectados viéndome en un aparato que ha sido cargado por medio de energía eléctrica, que ha pasado por medio de un cableado de cobre. ¿No creen esto? No crea. Eso sí, no le recomiendo, y mucho menos en clase de lógica, que tome su lengüita y que le acerque un tomacorriente. No lo haga, porque si usted crea o no crea energía eléctrica, le va a pasar lo mismo. Tampoco le recomiendo que si usted crea o no crea en la energía eléctrica, vaya a darle un abrazo a una primaria para que no vaya a tener unos 1000 voltios de descarga que lo destrocen y que lo acaben totalmente. Entonces, mis queridos chicos, a la ciencia no le interesa que crean o no crean en ella. No es un dogma. Y por eso se equivoca, porque da explicaciones, pero tiene la capacidad de hacer correcto. Las explicaciones que da la ciencia son explicaciones parciales. Listo. Primer tipo de verdad, verdad por autoridad. ¿Vamos bien hasta acá con ese criterio? ¿Quedó claro ese criterio? La autoridad tiene 2 formas y aquí viene la parte hermana, que es la verdad por tradición. Entonces, la verdad por tradición también tiene los mismos problemas. Vamos a esta pregunta. Lo mismo con lo que terminé la sesión anterior. Todas las opiniones son respetables, ¿no es cierto? Hay que respetar todas las opiniones. La opinión es mía, la opinión es suya, todas las opiniones se respetan, ¿no es cierto? Todas las opiniones son iguales, son válidas, todo es respetable. No dicen nada. No dicen nada. Todas las opiniones son respetables. Me dice una persona que no y los demás que levante la mano a los que digan que sí. Todas las opiniones son respetables. Sí, levante la mano.
Dos personas me dicen Jane que sí, me dice Brian que sí. Brian Arias, porque está en Brian S. Esteban también me dice que sí. Solo dos personas. Bueno, bajamos la mano y les pregunto ahora, levanten la mano los que dicen que no todas las opiniones son respetables. Levanten la mano los que dicen que no todas las opiniones son respetables. Dani, Mateo, Manuel, Gustavo, William. Bueno, serios peligros, aquí ya muchos más. Está Brian S., está Jorge, listo. Y los demás deben estar buscando ballenas en el Pacífico. Los otros 5 que no dijeron nada deben estar mirando ballenas en el Pacífico. Deben estar como una veleta donde los lleve el viento, tibios, absolutamente tibios. No dicen ni que sí ni que no. Por ahí hay un ente tirado. Por allí debe haber un ente tirado, sin ser. Se fue el ser, dejó el ente y se fue el ser. Debe estar entretenido viendo una telenovela o un partido de fútbol. Bien. Vamos a ponerlo así de simple como esto. Se los va a plantear así de simple como esto. Todas las opiniones son respetables. Ah, bueno, listo. Entonces, por ejemplo, todas las opiniones son respetables. La tradición en cierta parte de Europa central y nórdica, sobre todo en la zona central, ha sido en donde han tenido contacto cercano con turcos, con árabes. Ha sido frecuente entre ellos realizar purgas genéticas y decir que no tienen sangre aria, las personas que tienen cierto tipo de origen. Entonces, como ciertas personas tienen tal origen, al no tener sangre aria, es tradición en estos pueblos hacer campos de concentración y matar a las personas o encerrarlas por lo menos hasta que sean torturadas y mueran a las personas que no pertenezcan a determinado grupo. Toda opinión es respetable, ¿no es cierto? Es la tradición del pueblo matar a los que sean de una raza diferente. Es muy respetable, ¿no? Todas las opiniones son respetables, ¿o no? ¿Sí? ¿Todas son respetables? Empecemos con el simple hecho que cuando se hacen los análisis genéticos mitocondriales, demuestran que aún las personas más blancas de Europa nórdica tienen contacto con ancestros asiáticos o africanos y en muchos casos de ambos. Aún los más blancos que puedan existir, los únicos que son moderadamente, llamémoslo así, razas puras, y eso que también están con una cantidad de material genético diverso, pero que tienen menor cantidad, son los africanos, curiosamente, y sin embargo también tienen una mezcla racial. Entonces, de base, esa afirmación ya sería supremamente problemática, porque aún los más blancos, los más arios, como se denominan a sí mismos, tienen una cantidad de material. Es más, no solo se ha descubierto, miren lo curioso pues para los racistas, esta píldora tan sabrosa, no solo se ha descubierto por los análisis mitocondriales que tienen las personas material genético de otros pueblos, sino que incluso se ha demostrado que gran parte de los seres humanos, Homo sapiens, tienen o tenemos, no sé, no me he hecho un análisis mitocondrial, es muy probable, tenemos material neandertalensis. Así de simple. Tenemos material neandertalensis, lo que ha demostrado que más que una extinción por medio de la violencia, fue una cruza sexual lo que ocurrió entre el sapiens y el neandertal. Pero bueno, ese es otro asunto. Listo, alguien me dice, claro, todo se respeta, no se comparte, pero se respeta. Bueno, entonces, listo. Respetamos profundamente que, por ejemplo, una persona diga que hay que matar por tradición a todos los que no pertenezcan a su pueblo y maten a 5 millones de un pueblo. Bien, lo respetamos. Ahora, ¿qué pasaría a los que me dicen que todo se respeta? Por ejemplo, piensen ustedes en una dama que me diga que todo se respeta,
que no se comparte, pero se respeta. Ustedes llegan a un lugar, esto pasó en todos los continentes. Hoy en día solo pasa en 2, pero pasó en todos los continentes. Si ustedes llegan a un lugar, piensen en el caso propio. Los que están pensando que todo que es respetable cualquier punto de vista, aunque no se esté de acuerdo. Llegaron a un lugar y en el lugar dicen, todavía ocurre en 2 no, en 3 continentes todavía ocurre, pero ocurrió antes en todos. Todas las chicas de 3 a 12 años tienen que cortarles el clítoris para que nunca tengan un desarrollo erótico y nunca puedan sentir qué es el placer sexual. Entonces, la chica acaba de llegar a ese país, piense que usted acaba de llegar a ese país, y para poder entrar a ese país, lo primero que le hacen, por su tradición, no si quiere, por su tradición, es ir y realizarle este procedimiento con un puñal, con un cuchillo, no con un instrumento quirúrgico, y a lo sumo, lo mejor que pueden hacer, los que son muy afortunados, es que antes de aplicar la operación quemen el puñal, o que cuando terminen la operación quemen la parte genital en donde estaba el clítoris para que no se desangre en lo posible. Pero todo se respeta, ¿no es cierto? Yo no lo comparto, pero lo respeto. ¿O cómo lo vemos? ¿Todas las cosas todas las opiniones son respetables? Vuelvo a preguntar, ¿todas las opiniones son respetables? Entonces, mis queridos chicos, hemos llegado justamente en la verdad por tradición a un problema supremamente complicado. Y es que en honor a una tradición puede haber una serie de comportamientos que hagan todo tipo de daño. Las tradiciones suelen ser de 2 tipos, atribuidas a los humanos o atribuidos a las divinidades. Entonces muchas veces consideran justamente este detalle. Las personas comenzaron con esta sabia tradición, por ejemplo, hacer la ablación, cortarle el clítoris a las niñas, comenzaron con esta sabia tradición, matar a los que tuvieran otro color de piel. Entonces, como es toda una tradición, hay que respetarlo. En otros lugares son diferentes, por ejemplo, en otro lugar dicen, no importa que este animal tenga sistema nervioso central completo, que tenga estados mentales intencionales, que tenga memoria, que aprenda, que tenga sensibilidad, no importa. Lo podemos usar como un objeto de entretenimiento. Y para ello lo torturamos hasta que sea destrozado. Bueno, tradiciones, ¿no es cierto? Cada pueblo tiene sus tradiciones. La verdad, por tradición es supremamente problemática, porque si bien es cierto que el folclore, la cultura y la sabiduría de los pueblos es invaluable, también hay que tener en cuenta unos detalles. Hay asuntos que van a encontrar en una sociedad moderadamente civilizada. ¿Cuáles son esos asuntos? Los asuntos que vayan en contra de los derechos humanos. Por ejemplo, ahora son derechos humanos. Cuando surgió, eran machistas por completo. Eran solo los derechos del hombre, literalmente. Literalmente. Luego se luchó para que pudieran existir los derechos de la mujer, también los derechos del niño. Una sociedad moderadamente civilizada, lo primero que debería procurar es que se respete el derecho a la vida. Eso debería ser como lo primero y lo mínimo, ¿no es cierto? Que haya un derecho a la vida que se respete. Ahora, hay derecho al disfrute, al placer, a la sexualidad sana, a la vida. Las niñas se les está respetando el derecho a la vida cuando, dependiendo del país, entre 3 y 12 años le cortan el clítoris, y hay países en los cuales el 70% de las niñas o mueren desangradas o quedan con enfermedades que nunca se le va a curar la herida hasta que muera por haberle hecho el procedimiento de la ablación, y nunca va a poder conocer cuál es la plenitud erótica. ¿Se están respetando derechos en este caso, los mínimos derechos? Un caso como el de la ablación, por ejemplo. ¿Se están respetando los mínimos derechos?
Entonces, mis queridos chicos, hay asuntos que van en contra de los mínimos derechos, de los derechos fundamentales, de la libertad fundamental. Por ejemplo, si a eso vamos, pues entonces, si todo es respetable, volvemos a respetar por el derecho de pernada, que el rey dice, listo, disculpen, usted se va a casar, listo, usted se va a casar, pero yo tengo derecho primero, antes de que usted se case, a acostarme con su esposa, con quien va a ser su esposa, con su prometida, y si me gusta, se vuelve mi esposa, de malas, lo siento, derecho de pernada, ¿no es cierto? Entonces, es simple. En virtud de las tradiciones se pueden cometer serios problemas. Terrible. Entonces, la apelación a la tradición es un criterio de verdad con excesos peligrosísimos. Tenemos todo tipo de ejemplos. En la Edad Media tuvimos ejemplos de cómo el que no creía en X fe, pues podían hacerle varias cosas. Las más sencillas era quemarlo. Simple, se quema. Otra fácil, se le puede destrozar la falange, la falangina, las falangetas por medio de hierros ardientes, o formas mucho más ingeniosas. El potro de hierro que podía destrozar a las personas, la cuchilla de péndulo, la cizalla, el abrazo de la fe, donde el féretro en forma de María al abrazarlo le enterraba, entre más lo abrazara, más le enterraban los puñales. Bueno, tantas ingeniosas formas que se inventaron en la Edad Media de convencer a las personas de lo bueno que era por tradición creer en la religión. En fin, entonces en ese orden de ideas tiene severos problemas imponer una verdad por tradición. Puede llegar a extremos terribles. Sin embargo, también hay que aclarar un detalle. La verdad por tradición es importantísima porque ese rescate de los pueblos, las tradiciones y la sabiduría, siempre y cuando se respeten los mínimos derechos, porque es el derecho de los pueblos. Yo entiendo cuando me dicen que todas las opiniones son respetables y que vale la pena respetar a los otros pueblos, entiendo y valoro profundamente lo importante que es el saber de los distintos pueblos. Saber importantísimo, no solo como simple folclore, no solo como simplemente rescatar tan lindo es lo que hace, sino por el hecho que verdaderamente hay sabiduría y hay conocimiento en los pueblos. Pero no se puede imponer una tradición así vaya en contra de todos los derechos y de las libertades. Ese es el punto grave, ese es el punto extremo. Entonces, creo que es importante mencionar esto. No todos los puntos de vista, por decir simplemente que es de tradición o que es autoridad, de inmediato, corrijo, se hace respetable. Aquí comienza un tercer criterio de verdad, un tercer criterio que es una verdad totalmente distinta a las que habíamos visto. Y es un criterio de verdad que se comienza a ver, por ejemplo, desde Grecia. Y es un criterio de verdad que se denomina verdad por consenso. Entonces, la verdad por consenso tiene la particularidad de lograr que una construcción, que la verdad sea una construcción social, es decir, que lo que se considere válido en un pueblo es porque se ha hecho una construcción social, es un acuerdo, por eso se llama, la palabra es latina justamente, consensus gentium, que significa justamente un acuerdo de la gente del pueblo. Entonces, que se pueda hacer un acuerdo del pueblo. Hoy en día hay una verdad muy frecuente por consenso. Es una verdad supremamente frecuente por consenso. Y la verdad por consenso que hoy en día más se trabaja es esa verdad según la cual hay unas formas de gobierno que son más deseables que otras. Y se ha regulado por lo general que la más deseable actualmente es una verdad que denominan la democracia. Esa es una forma de verdad. Esa es una forma de verdad que es obviamente parcial. Aquí entran muchas de las que ustedes me dijeron. La verdad como una...
como una construcción social. Entonces, ahora, ¿qué hay detrás de esto? Esto es muy interesante. ¿Qué es lo que hay detrás? Porque no todos los pueblos conocieron por democracia lo mismo. Por ejemplo, en Esparta existió la democracia, pero la democracia de Esparta no es lo que hoy en día se llama democracia. ¿Qué era la democracia de Esparta? El pueblo podía elegir representantes. Entonces habían entre 7 y 19 éforos. No los elegían ellos porque era un poder por encima de los reyes, casi siempre consultivo, pero tenían mucho poder porque si ellos decían que no, no podían. Por ejemplo, guerra, por ejemplo. Entonces tenían un gran poder, porque el mensaje de la divinidad, es decir, cómo les hablaba la divinidad, porque ellos creían que hablaba la divinidad, no solo existieron pitias, no solamente existieron civilas, sino que también existió el oráculo de Delfos. Y los espartanos creían que el oráculo de las oráculos decían el futuro directamente porque Apolo las poseía para decirlo. Entonces eran muy poderosos estos éforos porque se consideraban el poder religioso. Sin embargo, habían usualmente 2 reyes, una diada de reyes. El propósito era que un rey mirara por encima del hombro al otro y no tuvieran poder absoluto, que uno con otro se limitaran, porque cuando terminaban de gobernar, eran juzgados. Y si no habían hecho las cosas de manera correcta, por ejemplo, si ellos hubieran dicho, es que vino el huracán y destruyó las casas de la parte norte de Esparta, vamos a construir casas de 700 millones de pesos. Si eso hubiera pasado en Esparta, lo hubieran decapitado o lo hubieran despellejado. Uno de dos, o lo decapitan o lo despellejan. No hubieran dicho, estamos cumpliendo, sino que los hubieran despellejado. Entonces, en ese orden de ideas, mis queridos chicos, tenían 2 reyes que se limitaban el uno al otro. Y cuando pasaba cierto periodo de tiempo, eran juzgados. Y si se callaba que había corrupción o cosas semejantes, llegaban a ser decapitados. Ahora, ¿qué más tenían los espartanos? Tenían un grupo de personas las cuales tenían la particularidad de ser elegidos entre los 10.000 omniori, entre los 10.000 hombres libres, una especie de congreso. Entonces era una democracia representativa. Los hombres libres elegían un congreso, por llamarlo así, elegían hasta 150 representantes y eran elegidos por el pueblo. Eso es lo que llamaban democracia. Mientras que en Atenas era totalmente diferente. En Atenas no era tanto porque eligieran el gobernante, sino que era porque el pueblo libre podía ir a opinar en el ágora y podía dar ideas en torno a cómo debería gobernarse el pueblo. Entonces eran ideas distintas, pero eso es una verdad por consenso. Creer que hay sistemas de gobierno que pueden ser más representativos que otros. Entonces, bueno, hasta ahora hemos visto unos criterios y hasta aquí quedamos por hoy. ¿Qué vamos a hacer para la siguiente sesión? 1, lo que teníamos para hoy. Vamos a ver el video y vamos a discutir. Comenzamos la sesión discutiendo el video. Y 2, todos los criterios que les he dado de verdad los van a definir con sus palabras. Hasta ahora solamente llevamos 3 criterios. ¿Cuáles son? Me los escriben ahí, por favor. Llevamos solo 3 criterios. Esos 3 criterios de verdad que llevamos me los van a definir con sus palabras y se van a inventar 2 ejemplos de cada uno. En la definición pueden decir si están de acuerdo, si están en contra, si les parece que es una verdad como teoría o si es apenas un criterio subjetivo. Entonces, 3 tipos de verdad hemos visto. Parece que no hay nadie conectado, parece que me dejaron el ente ahí tirado y que se fue el ser. Bueno, Dani sí está. Dani sí vino. Acá estamos, profe. Bueno. Por aquí estamos. Eso no me asegura nada, no me asegura nada. Puede ser que hayas dejado de ver el partido un momento. Entonces, ojalá, eso espero. Si es difícil que en clase yo pueda saber si están o no están, ahora va acá. Entonces me dices por traición, por autoridad y por consenso. Muy bien, esas son las que llevamos. Son los criterios, pero hay más. Eso se empieza a poner bueno. Eso es apenas la parte superficial. Entonces a la próxima continuamos. Listo, chicos. Me definen cada uno de los 3 criterios. Me dicen si lo consideran que es fuerte, como por ejemplo una teoría, o si es un criterio muy subjetivo. Lo definen y dan 2 ejemplos de cada uno de ellos. Un abrazote, les deseo lo mejor. ¿Estuvo claro? ¿Tienen dudas? No, profe, todo claro.
Profe, qué pena, yo no le pude comprender bien porque pues se me fue un poquito la señal, pero no le entendí muy bien qué es lo que toca hacer entonces con los dos ejemplos. Dos ejemplos, inventarse dos ejemplos. Eso es, de cada criterio te inventas dos ejemplos. Eso es. Dimos la verdad por tradición, la verdad por autoridad y la verdad por consenso. Me la definen cada una de ellas y me dan dos ejemplos. En la próxima nos vemos. Un abrazo y felicidades. Chao. Me encantó Chao, profe, gracias. saludarlos. Hasta Chao. luego, profe. Muchas gracias. Chao, profe, gracias.